Antes, eh, recordemos que pues esta es nuestra cita de hoy, martes 16 de junio, y el próximo martes 23 tenemos nuestra réplica. Para los que no puedan asistir hoy, pueden asistir a la réplica. Recordemos también que hay unos IPAs que nos dan puntos, que nos sirven, digamos, si yo estoy un poco flojito en algún escenario, pues estos IPAs me sirven pues para subir nuestra nota. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar. Les voy a compartir pantalla y vamos a iniciar con un video muy significativo. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señora. Sí, Gracias. profe. Sí, señora. Listo. De pronto les ofrezco disculpas, Sí, señora. pero de donde estoy hay un poco de bulla porque yo soy del Huila, entonces están en las fiestas de San Pedro y entonces la gente anda un poco sanpedreando en fiestas, entonces le ofrezco de pronto disculpas por si llegan a escuchar algún ruido por ahí. Listo, entonces empezamos a ver el video. Profe, no se escucha. Profe, qué No pena, se no hay escucha, sonido. profe. Listo, espérame un momento. ¿Ahí allá se escucha o no? No, profe, no escucho nada. No, profe, está todo No, silencio. señora. Espérame un momento. Entonces. Porfa. Ahí. ¿Se escucha? Nada, profe, yo no escucho. No, profe, está No, señora, mudo. señora, no No se se escucha nada. Espérame un momento, entonces. ¿Ahí me escuchan? ¿Ahí escuchan el video? Nada, profe, no se Nada. escucha. Mire a ver si es el sonido del computador suyo, profe, a ver si tiene el volumen bajito. No se escucha nada, profe. No se escucha. Ahí todavía no, ¿cierto? Nada, profe, todavía. No, señora, todavía no. Profe, ¿por qué no nos comparte el link al chat? A ver si podemos también mirarlo nosotros mientras que usted está.
Mirando el volumen. Listo. Le voy a compartir el link para que lo vayan ustedes reproduciendo. Sí, a ver qué pasó acá. Sí, claro, profe, mejor, así no perdemos tiempo. Sí. Estamos en Boston, en este escenario Uy, profe, por ahí sonó. Mi nombre es Lina, buenas tardes compañeros, mi nombre es Lina Fernanda Velasco, pero yo sí no tengo sonido aún y es la primera vez que entro en una cipa. Aún no hay sonido. No, es que todavía no escucho nada del sonido. Yo abrí el link y lo estoy escuchando por YouTube. Compañera, el link está abajo. Sí, compañera, el link que mandó la profe. Yo lo abrí por YouTube y ahí sí se escucha perfecto, pues ya pues en el YouTube de uno.
Voy a intentarlo, porque la verdad no sé ni cómo se escribe, por eso estoy mandando audios. Es mi primera vez en esto. Gracias. Compañera, mira la parte de arriba donde se ven las fotos. Ahí hay unas como unas ventanitas. Dice chat. Ahí donde dice chat, uno se mete y ahí puede comenzar a escribir. O si, por ejemplo, Gracias. si va a participar, ahí hay una manito para usted participar. Hay un emoji para usted enviar así como reacciones. Por ahí puedes, amiga. Ay, muchas gracias. Con gusto. Ay, sí. Listo, mis chicas. Muy buenas tardes nuevamente para las que acabaron de entrar. Pues puse a reproducir un audio, pero lastimosamente pues no sé qué pasó, pero no me funcionaba el audio para que ustedes lo escucharan. Por el chat envié el link. Si no lo alcanzaron a ver, lo pueden ver luego, más tardecito o mañana cuando tengan un tiempo. Entonces vamos a comenzar con nuestros IPAs. Bueno, pues mucho gusto. Mi nombre es Ingrid Lorena Céspedes Claros. Soy docente de licenciada en Pedagogía Infantil y magíster en Educación para la Inclusión. Entonces, pues esta noche tengo el gusto de estar con ustedes, cualquier duda, inquietud que tenga, pues estoy acá presta, también va a estar la profe Dianita también acompañándonos. Entonces, pues vamos a iniciar. Pues este CIPA se va a llamar ¿Qué quiero ser como educador infantil? Una reflexión muy importante para pues ustedes que van a ser futuras licenciadas en educación infantil. Y yo creo que este video es un abrebocas de lo que este CIPA quiere enseñarnos, como la pregunta que está ahí planteada, que quiero ser como educador infantil. Eh, por ahí escuché que hay unas compañeritas, unas estudiantes que apenas están ingresando, que es su primera CIPAS. Entonces, pues vamos a contextualizarla un poco, pues unas CIPAS son encuentros sincrónicos de acompañamiento docente.
para dinamizar la vida académica del estudiante a través de las planificaciones pedagógicas y didácticas sincrónicas contextualizadas al momento del aprendizaje. Entonces, son comunidades de interacción entre docentes y estudiantes, ¿cierto? Y pues también podemos ahí enriquecernos a través de la participación académica, de los saberes de cada uno de nosotros o de algunas preguntas que tengan ustedes, ¿cierto? Entonces, como reconocimiento a la participación del estudiante, cada sesión de CIPAS otorga puntos. Por ejemplo, esta otorga puntos que, pues, que serán sumados a calificaciones a final del curso. Esto a veces nos sirve si yo me encuentro de pronto un poquito colgada en algún escenario, pues estos CIPAS me van a servir a subir un poco la nota. Recordemos que cuando se le envía la inscripción al CIPA, pues ustedes deben inscribirse, participar y confirmar la asistencia. Bueno, entonces ahora vamos a hablar un poquito del video. Eh, Me van alzando la mano las que quieran participar o pueden escribir en el grupo qué fue lo que más le impactó el video. Bueno, muy buenas tardes, profe. Muy buenas tardes a Buenas nuestros tardes. estimados estudiantes. Aquí muy atenta escuchándolos. Bueno, también me presento, profe Lorena, para quienes no me conocen. Soy la profe Diana Jaidi Londoño González, junto con la profe Lorena. Adelantamos este encuentro académico y muy interesante toda esta apuesta con las que nos hemos comprometido acá en este escenario y es aportar un poco acerca de esos contextos, aportar con todas estas ideas y formación académica que permita que ustedes como futuras licenciadas contribuyan notablemente a la sociedad. He visto y he estado muy atento aquí en el chat de la reunión. Algunas chicas tienen una confusión. Este no es TIPA Internacional. El TIPA Internacional se llevó a cabo el 12 y en el transcurso de esta semana se les estará compartiendo por mensajería interna, por los grupos de WhatsApp, por los grupos de Teams, entonces no hay de qué afanar. Como bien lo refería la maestra, esta es una tercera versión del CIPA, que corresponde y da un puntaje aquí importante. Entonces, aquí hace parte de esa retroalimentación y de todo el ejercicio que se está adelantando aquí con ustedes. Entonces, mi profe, tenemos 3 manitas levantadas y también tenemos una participación aquí en el chat. Entonces, ¿te parece si empezamos con las personas que tienen las manitas allí? Sí, Bueno, señora. veo, perfecto. Lina, tienes la manita levantada. Muy buenas Lina tardes. Fernanda. Buenas tardes. Lina, tienes el micrófono apagado. Muy buenas tardes. Quería agradecerle porque para mí es la primera vez que estoy en una CIPA. La tecnología no es que me vaya muy bien. Eh, Quería darle las gracias y empezar con toda la actitud a aprender. Bienvenida, Lina. Claro que sí. Muchas gracias. Ahora Luz Marina. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Profe, pues yo viendo el video, pues analizo que pues él es un profesor que aprende con lo que le sucedió en su enseñanza, cómo le enseñaba a los niños y cómo ellos iban aprendiendo y cómo, cómo al uno hablarle a ellos, ellos lo toman de otra forma. Entonces, pues eso es lo que yo analizo, que uno aprende con lo que ellos le dicen, como ellos hablan, uno va aprendiendo, aprendiendo de ellos. Y pues aparte que él es muy gracioso, como cuenta sus anécdotas, muy, muy gracioso. Lista, Luz Marina. Totalmente de acuerdo contigo. Bueno, seguimos. Claribet. Hola, buenas tardes para todas. Buenas Bueno, tardes. pues lo que yo personalmente percibí y noté fue que hay veces nosotros como educadores vamos y planeamos una serie de actividades
y pensamos que hay veces lo estamos haciendo bien, pero realmente cuando vamos a aplicar la enseñanza, nosotros somos los que estamos aprendiendo con los niños. Entonces, pues ahí, pues, eso fue lo que yo entendí, que hay veces nosotros como docentes somos los que más aprendemos con los niños y miramos la manera en cómo podemos ayudarlos para que ellos aprendan de diferentes maneras, porque todos tienen su mundo diferente y aprenden de diferente forma. Entonces, pues eso fue como lo que yo más percibí del video. Listo, muy bien, muchas gracias. Ivette, y vamos con María Ardila. Buenas tardes, Buenas mi tardes. nombre es Ivette Natalia. Yo analizando el video me encanta el hecho de que uno como docente aquí tiene un audio encendido. ¿Qué será que la vecina no tiene luz alta? Un bombillito chiquitico nomás. Se te escucha muy lejos. Profe, es que tienen un audio encendido, no sé, tenían como que un micrófono encendido. Hola, buenas tardes, noches, Puedes, perdón. puedes ir hablando y vamos silenciando los participantes. Recuerden que una de las acciones que tenemos y que hace parte de nuestra formación es mantener esos micrófonos cerrados y escuchar atentamente. Esto hace parte de un ejercicio que nos permite escuchar, escucharnos y aprender. Entonces, importante, al igual que cualquier conversación, vamos a esperar a que la otra persona termine su diálogo, vamos a estar muy atentos. Sabemos que estos micrófonos a veces se encienden, pero pues igual aquí también esto hace parte de un ejercicio que las personas que estuvieron con nosotros el viernes reconocen esta palabra que se refiere a la netiqueta, y la netiqueta son normas de cortesía en estos entornos virtuales. Entonces, muy importante, yo voy a estar aquí muy atenta de pronto para colaborar con el cierre de los micrófonos, pero pues también hace parte de un ejercicio muy responsable. Entonces, nada, compañera, sigue con con tu participación y estamos muy atentos. Listo. Pues sí, me encanta como el hecho de que como él cuenta sus anécdotas y los niños son muy literales y entonces como docentes tenemos que nivelarnos sí, a enseñar y pues a enseñar de manera de que un niño tan pequeño nos entienda lo que queremos tratar o lo que queremos enseñar. Muchas gracias. Ahora María Ardila y por último Julia Andrea. ¿Listo? Hola, buenas noches para todos. Buenas noches. A mí me llamó mucho la atención el video del señor, como decía que antes los niños le enseñan a uno. Y también él mencionaba de que tenemos como adentro un niño empobrecido, porque los niños tienen esa imaginación tan grande que ustedes les muestran un escenario y usted cree que ellos le van a explicar lo que usted se imagina, pero no, ellos le muestran algo completamente diferente. Entonces uno sale aprendiendo también con ellos. Muchas gracias. Julia Andrea. Muy buenas tardes, profe. Buenas tardes, Andrea. Pues esta es mi primera CIPAS que estoy participando y estoy muy agradecida y estoy aquí atenta al aprendizaje. Es un récord que tenemos que seguir aprendiendo y dando lo mejor de nosotros en nuestra enseñanza hacia los niños. Gracias, Andrea. Bueno, yo voy a terminar rápidamente leyendo algunas participaciones, mi profe, para poder seguir con el espacio. Y es referir que nos dice Marionis que los niños también son nuestros maestros. Muchas veces pensamos que solo
nosotros les enseñamos, pero José Antonio Fernández Bravo muestra que ellos nos enseñan a ser más pacientes, a escuchar, a observar con atención y a ver el mundo desde una perspectiva más auténtica y sincera. Me hizo reflexionar sobre la importancia de valorar sus opiniones, respetar sus emociones y reconocer que cada niño tiene algo valioso que aporta a la formación como docentes y como personas. También Luz Marina habla acerca de cómo un maestro aprende a través de lo que los niños dicen y cómo actúan y cuando uno habla. También habla sobre, Paula nos refiere cómo es que describen y demuestran las diferentes opiniones y reacciones de los niños, que muchas veces se consideran insignificantes, pero es todo lo contrario, ya que son muchos más inteligentes, nos enseñan a cómo se aprende, a que debemos ser pacientes, que debemos aprender de ellos. Bueno, aquí hay muchas reflexiones acerca de la voz de los niños y las niñas y cómo se pueden observar y cómo se pueden aprender y desarrollar acciones a través de lo que ellos sienten, lo que ellos dicen, cómo ven el mundo con ese constructo distinto. Decía por allí Marta nos va en una de sus intervenciones que los niños y las niñas tienen emociones que nosotros, que son incomprendidas por nosotros que somos los adultos y que hay que estar muy en línea con ellos para poderlos entender. Yo creo que más adelante continuamos con esta lectura que hay unas reflexiones muy interesantes. Listo, mi profe. Ingresó acá un estudiante. Tranquilo, acabamos de empezar. Entonces ahí enviamos un link por si quieres más rato, cuando tengas tiempito, lo puedas revisar. Listo. Entonces vamos para la agenda de hoy. Pues como decía la profe, vamos a respetar pues la palabra del otro para más, digamos, como respeto ante estas cipas, pues tener los micrófonos apagados. Vamos a hacer pues también el desarrollo de las cipas y algunas preguntas, inquietudes. Van levantando la manita cuando sea pues el momento de dar la palabra, entonces ahí podemos nosotros intervenir. ¿Listo? Entonces, pues los micrófonos apagados, levantar la mano y pues estar muy atentos y escuchar muy bien. Listo, mi profe. Entonces vamos a empezar con la pregunta, pues desde que inicial, en donde pues yo les decía en donde íbamos a partir pues a desarrollar este CIPA. Entonces, ¿qué impacto social te gustaría generar en los niños y las niñas desde su labor como educador infantil? Es una pregunta que desde el fondo de nuestro ser, pues hay que preguntarnos, ¿no? A veces sentimos o pensamos, bueno, yo me matriculé en esta carrera porque fue lo único que pude hacer o el único puntaje que me sirvió para poder ingresar. Pero pues más allá, ¿cómo vamos? ¿Qué impactos podemos generar en nuestras niñas y niñas? Entonces, partimos, si la educación infantil es un acto de transformación social, ¿qué realidad de tu comunidad desea transformar desde el aula y qué tipo de maestros necesita llegar a ser para lograrlo? Poniéndonos un poco en contexto desde el escenario 3, partimos desde ahí, ¿no? Desde las necesidades que miramos en las comunidades y muchos de ustedes fueron muy críticos y dijeron, pienso que la necesidad es esta, el problema es esto, y vamos a realizar esta transformación en mi localidad, en mi municipio. Pienso que debemos hacer las cosas así, pienso que hay que dejar a un lado esto, ¿cierto? Entonces la idea es transformar a partir de una necesidad o una realidad social. No puedo yo venir, digamos, mi comunidad con necesidades especiales y yo haciendo otras cosas que no sean de lo que la comunidad necesita. Entonces debemos ser debemos impactar, ¿cierto? Y debemos razonar en esa necesidad
para poder lograr ese objetivo que tantos queremos. Más allá del título profesional, ¿qué huella humana, ética y pedagógica quieres dejar en la vida de los niños y de las niñas que acompañar en sus primeros años de vida? Entonces, pues el video nos decía muy claro y sus comentarios y sus aportes eran supremamente clarísimos, ¿no? Escuchar a los niños y a las niñas, respetar esa voz tan importante que ellos tienen y pues y ustedes mismos decían, a partir de allí poder intervenir, poder hacer una clase pedagógica, dejar huellas, no solamente venir a impartir una clase o un contenido, sino ser esas personas humanas que esos niños y niñas necesitan. ¿Y qué valores personales están dispuestos a fortalecer para honrar esa responsabilidad como líder pedagógico en la primera infancia? Entonces ahí podemos hablar de esos valores que necesitan las personas, que necesitan los niños y que necesita también la comunidad, porque muchos de ustedes también decían, hay que trabajar con las familias. Entonces, ¿qué valores nosotros como profesionales, como pedagogos, como educadores infantiles podemos, ¿cierto? Impartir en estas comunidades tan significativas y con diversas necesidades? Y por último, ¿qué historia personal, experiencia o vivencia marcó tu decisión en convertirte en educador infantil? ¿O cómo esa historia puede convertirse en un motor ético que oriente tu práctica profesional? También en algunos escenarios, creo que fue el primero, profe Diana, en donde ustedes compartieron la historia personal o las vivencias que le marcó a ustedes para poder estudiar esta carrera tan bonita y tan significativa que hoy, pues en día, ustedes tienen un recorrido supremamente largo e importante. Y yo creo que todos los educadores infantiles o el hecho de ser un educador, ya sea de otras licenciaturas, somos ese ente importante para nuestros niños, niñas, jóvenes. Entonces debemos como dejar huella en este tipo de personas. Sí, profe, antes de pasar a ese maravilloso video que nos va a abordar esa trayectoria de la licenciatura en educación infantil y como la profe lo ha venido refiriendo en este momento, si quieres, profe, nos dejas las preguntas y vamos a interactuar un poco con nuestros estudiantes en este momento. Ahí están las 128 personas que tienen un interés muy significativo frente a esto que es el ejercicio de la educación. Entonces aquí abordas prácticamente 4 preguntas detonadoras que nos van a ayudar a contestar esa pregunta principal o la que se centra allí. Y es tratar de identificar el impacto social que nos gustaría a nosotros generar. Cuando nosotros hablamos de un impacto social, estamos hablando que el medio social no solamente se constituyen los niños y las niñas como esos agentes primarios de desarrollo educativo, sino también hay otros entornos importantes dentro de este tramado de educación y es hablar de las familias. El hecho de que la familia sea un entorno externo que está fuera de la escuela no significa que no tiene un involucramiento importante dentro de la familia. Muchas de ellas, muchas familias pueden llegar a ser ese facilitador o muchas familias pueden llegar a ser esa piedra en el camino para el desarrollo de los niños y las niñas de manera integral. Otro entorno importante desde este concepto, desde este constructo social, es hablar de todas esas entidades externas. Estamos hablando de las tiendas, estamos hablando de la iglesia, de la policía, de estas instituciones que también hacen mella aquí dentro de este ejercicio. Entonces, esta responsabilidad del impacto social que nos gustaría generar, más allá de abarcar meramente un ejercicio académico de aprendizaje memorístico o de desarrollo, también impacta otros elementos. Entonces, para lograr definir este concepto, rápidamente allí todos los que están 126 estudiantes van a estar muy pendientes ahí en el chat. Y mi profe, si quieres me dejas ver las preguntas y vamos dividiéndolas aquí. Yo tengo aquí el chat abierto. Profe, Y ¿sí para ve la poder- pantalla?
¿Están viendo pantalla Pero o no? lo que pasa es que vemos que tú nos estás mostrando los estudiantes. Entonces, pon la presentación. Exactamente. Listo. Entonces, entre todos vamos a construir y vamos a dar respuesta a estas preguntas. La primera nos habla, ¿qué realidad de tu comunidad deseas transformar? Pensémonos en esa problemática. ¿Y qué realidad vamos a transformar? Yo pienso que yo voy a transformar una realidad, voy a impactar un poco en violencia. Entonces los leemos. ¿Qué realidad de tu comunidad deseas transformar? ¿Quién se anima allí? Bueno, realmente hay Profe, qué una, pena, disculpa, pero es que no se alcanzan a ver bien y la pantalla, o sea, está como bloqueada la pantalla, no sé, aparece la pantalla de la profe y no deja leer bien las preguntas. listo. Exactamente, profe, Ok, déjalo así, yo leo aquí el chat, entonces no te afanes. Listo, ya empiezan a ver mensajes, transformar una mejor educación, convertir escenarios en violencia, una realidad inclusiva, desde transformar la educación rural, una educación de calidad, muy bien, espacios, aulas en paz, muy interesante, fortalecer la autoestima, potenciar habilidades individuales, nuevamente se habla sobre la inclusión, el respeto por la diversidad. Hay una frase muy chévere que marcan aquí, el amor por el aprendizaje. Donde no hay amor, donde no hay emoción, no se aprende. Entonces siempre nos va a mover los procesos de motivación. Aportar una construcción desde una comunidad educada con respeto y valores. Miren que cada una de estas respuestas que ustedes nos están dando, se trata de ello, del amor, se trata del respeto, de los valores, es decir, comenzamos nosotros a vernos desde lo que nosotros fuimos construidos. Y ahí avanza sobre esta segunda pregunta y es esa huella humana ética y pedagógica. Entonces, si yo voy a decir que voy a transformar y voy a generar un impacto social desde los valores, desde la ética, ¿qué valor les gustaría a ustedes que sean potenciados en cada una de estas aulas con los niños y las niñas? Yo sé que hay muchos porque nosotros no, digamos que no somos únicamente personas con un solo valor, pero ¿cuál de ellos consideran ustedes que es el valor fundamental que debe ser trabajado para generar este impacto? Muy bien, equidad, empatía, respeto, amor, nuevamente respeto, honestidad, amor, muy bien. La confianza es algo que también se debe transformar, la empatía. Yo creo que autonomía, hacen parte, todos estos valores que ustedes nombran, se vinculan en todo lo que nos han formado y lo que nos han construido, ¿sí? Amor primero que todo, paciencia, esa palabra es importante. Muchas veces no la tenemos, nos desbordamos un poco cuando nos sentimos como muy agobiados y si de pronto nosotros somos los maestros, entonces recurrimos a acciones de violencia con los niños y las niñas y pues no es tan bueno, no es, hace parte de ese ejercicio. Tolerancia, creatividad, muy bien. Solidaridad, todos convergemos ahí en estos espacios. Y esto quiere decir que existen no solamente esos valores que estamos dispuestos a fortalecer, a cambiar, sino que nosotros en nuestra misma línea de educación también tenemos otros valores. Esos son los que nosotros queremos fomentar y transformar en los niños y las niñas. Ahora vamos a mirarnos, vamos a generar esa mirada en nosotros mismos. Y nosotros sabemos que tenemos unas debilidades, unas oportunidades de mejora, unas fortalezas. Y ahora quiero de pronto que nos compartan cuál es el valor que como líder pedagógico se debe consolidar. ¿Cuál es el valor como líder pedagógico que se debe consolidar?
Entonces, nuevamente puede decir, ah, bueno, aquí María Cristina nos dice el amor, quiere decir que nuevamente habla allí, Juliana habla del respeto, las confianzas. Mire, responsabilidad hace parte de este ejercicio. Hablábamos de respeto y también hablamos de responsabilidad, vocación, nuevamente repite tolerancia, colaboración, creatividad, empatía, entrega. Aquí hay esa palabra es muy interesante. Amor, yo creo que la honestidad, la solidaridad, nuevamente humanidad, nuevamente volvemos a repetir un poco lo que queremos transformar, pero para transformarlos debemos reconocerlo y debemos reconocer que nosotros tenemos ese valor, porque es muy difícil, lo decíamos, lo decía en la CIPA internacional, es muy difícil enseñar a alguien algo que no tengo. Entonces es muy importante que nosotros, si sabemos que eso es lo que yo tengo que fortalecer, si eso es lo que principalmente me mueve, pues yo tengo que fortalecerlo para poder dárselo a nosotros, a los niños y a las niñas. Y ahora viene la pregunta más difícil para algunos, y es, ¿qué historia personal o experiencia marcó tu decisión de ser educador infantil? Entonces yo puedo decir, no, es que a mí me gustan los niños, sí, hablamos de gustos, pero no es de gustar, es cuál es esa experiencia, qué fue lo que a mí me dijo, mire, esto es por estas razones son las que yo quiero ser educador infantil. Bien decía la profe, no es porque sea el menor puntaje, porque es que solamente cuidar niños, porque es hacer cositas creativas, porque no tiene matemáticas, porque todo esto tiene un sinnúmero de elementos que a lo largo de la carrera ustedes lo van a construir, pero es cuáles fueron esas historias, qué fue ese momento específico. Julie nos dice que la decisión para convertirse en educadora infantil nació al observar de cerca las necesidades de desarrollo y la pureza de los niños y las niñas de la comunidad, con aprender a comprender esa etapa más compleja del ser humano, más compleja y más sensible, claro que sí. Los hermanos, Ivette nos dice que los hermanos pequeños, ya hace parte también, Juliet nos dice que hace parte de esa formación que viene de generaciones porque pues acompañó a su mami en el trabajo, acompañar todo el proceso, no solamente visto desde la educación, sino también nos dice Laura Camila que ella es auxiliar de enfermería y entonces ahí se mantienen y se ven esas vivencias. Hay otros elementos importantes. Yarleidis dice que es porque ella tuvo de referente a su maestra y qué chévere que nosotros podamos ser referentes a esas maestras que nos acordamos, que se acuerden de nosotros. No sé cuántos de ustedes pueden pensar cómo se llama, o digamos, yo aquí en el chat, cuántas de ustedes se acuerdan de su maestra, o cuántas de esas, o si ustedes tienen como referencia a esa maestra, porque también sería interesante. Pueden levantar la manito, decir yo, es también importante que lo logremos. Mira, que esos referentes familiares, muy bien, van levantando la manito, muy bien, que esos referentes de las maestras que nos consintieron, que de pronto nos alzaron, que de pronto lograron generar en nosotros esa motivación específica, la profe de preescolar que nos enseñó canciones y demás, y allí volvemos Este, nuevamente a como un dice, micrófono. ¿verdad? Gallo y todo bien. Yo le dije, voy dirigido, pero Listo. este porque el que dijera tiene la cresta negra, como que le dije a ustedes, bien tiene la cresta negra. Y se murió de buenas a primeras, como muerte repentina, como cuenta. Sí, porque qué tal va Laura ahí. Viviana. Chicos, apaguemos los micrófonos. Pero siempre darle un nombre tan bonito. Profe, no Tiene el se te micrófono apagado. escucha. Sí, el micrófono.
Profe, el Profe, micrófono te está silenciaron el apagado. micrófono. Profe Diana, Muchísimas gracias. Me apagaron a mí. Y yo no estaba hablando de la cresta negra. Pero bueno, aquí Profe, no se está el escuchando ejercicio, absolutamente nada. no sé si me escuchan. Sí se escucha. Sí, profe, Ahora yo la sí. escucho perfectamente. Entonces, yo creo profe. que la persona que no me está escuchando debe ser que tiene problemas de internet. Listo. Entonces, ya para cerrar aquí y hacer ese ejercicio de reflexión, nos damos cuenta que nosotros hacemos impacto o transformamos específicamente los espacios solamente cuando hemos sido transformados por alguien o cuando tenemos ese deseo de transformar. Entonces es muy importante, de esto parte de lo que nos dicen, pero también de lo que nosotros hemos considerado y lo que es para nosotros un elemento importante dentro de este desarrollo. Mi profe, muchísimas gracias. Podemos seguir avanzando porque aquí tenemos también una presentación acerca de este programa de la licenciatura en educación infantil. La semana pasada hablamos de una malla curricular y nos dábamos cuenta que existen unos cursos obligatorios y unos cursos selectivos que nos complementan a nosotros, no solamente desde un ejercicio desde la pedagogía, sino desde lo didáctico, desde lo epistemológico, cómo nosotros nos construimos de manera social, integral, y que pues de alguna forma también nos va a marcar un camino. Entonces, es un video muy cortito que les va a hablar acerca de la licenciatura. Entonces, no sé, profe, si tú lo pones o lo pongo profe, yo. no, póngalo tú porque el primero no nos escuchaba. Porfa, póngalo tú. Listo, entonces ya voy ¿Te envío aquí, el link o lo tienes ahí? ya lo tengo aquí. Listo. Entonces aquí, permítame que no estoy compartiendo con sonido y muy posiblemente ustedes no me puedan escuchar. Diseñado para formar profesionales comprometidos con la educación de la primera infancia. La primera infancia es una... Ay, no me deja incluir el sonido. Tan raro. A mí me pasó igual. Tuve que enviar el link al grupo para que los chicos y las chicas lo vieran. Bueno, espérame a ver si de pronto no tenemos aquí configuraciones, altavoces, supresión, presión. Profe, ¿por qué no nos comparte el link al chat? Sí, sí, vamos a compartirlo a ver si logramos. Bueno, igual vamos a mostrarlo con subtítulos en directo, pero ya estamos compartiendo en el chat el enlace. Eso, ahí lo tenemos en el chat. Voy a proyectarlo aquí, lo voy a proyectar con subtítulos. A ver si de pronto se da por hecho.
Muy bien, bueno, voy a esperar 2 minutitos para que los chicos y las chicas que lo están viendo en línea, pues entonces lo terminen de ver. Igual los que estaban acompañándonos un poco y leyendo eh, los subtítulos, pues nos damos cuenta que este ejercicio, lo que ya habíamos reiterado, hace parte de una construcción que se da de forma semestral y que tiene 156 créditos que vamos a ir desarrollando durante las diferentes actividades. Pero más que eso es decir o enfatizar también un poco sobre esa responsabilidad que tenemos en cuanto al desarrollo y en cuanto a las acciones propias de la infancia y para las infancias. Y entonces de aquí emerge esta conceptualización epistemológica y teórica del programa, donde valida básicamente esas acciones que nosotros vamos a desarrollar y en las que nosotros vamos a fortalecer en este programa. Entonces, el programa en sí mismo se fundamenta en una visión de la educación desde lo que nosotros estábamos hablando hace un momento, y es de ese impacto cultural, ese impacto social en el que nosotros no solamente somos uno dentro de estos espacios, no solamente somos nosotros como docentes, sino también intervienen las directivas, las familias, las personas que hacen aseo, es decir, toda la comunidad educativa en esta construcción de conocimientos. Y lo que hace y lo que permite de alguna manera que seamos pares transformadores y que junto con la mano y con las exigencias y con las fuerzas y con los requerimientos de los otros, logremos construir una sola unidad desde esa transformación social. Ser licenciado en educación infantil se apoya en 3 enfoques básicamente. El primero, centrado como esa pedagogía infantil como un campo de saber, es decir, que nosotros tenemos la posibilidad de reflexionar desde la infancia, porque no es lo mismo ser un maestro licenciado en alguna otra disciplina que ser maestro en educación infantil. Reflexionar sobre el por qué debemos enseñar, el por qué debemos construir conceptos desde la primera infancia y reflexionar sobre esos hechos educativos que parten de allí. Porque los niños y las niñas tienen que aprender valores, y lo hablaban ustedes en su momento: respeto, empatía. Decía alguien por allí que de nada nos sirve que los niños y las niñas aprendan a leer y a escribir de una manera fluida, que aprendan inglés, francés y demás, si dentro de su corazón no tienen esos valores principales, ese sentimiento, esa motivación por aprender. Entonces sería como hacer la construcción de un cascarón sin ningún tipo de emociones que le generen, o sin ese tipo de construcción de valores, respeto y otros elementos que ustedes han nombrado allí en el chat. Epistemológicamente no solamente se habla sobre ese campo de saber, sobre qué pasa con las infancias, cómo son las infancias, cuál es el hito del desarrollo, en qué edad los niños y las niñas hablan, cómo es su parte emocional, cómo es su parte sexual, cómo es su parte social, de aprendizaje, y lo veíamos también un poco la semana pasada. Y no es solamente tratar de reconocer esos cambios, esos paradigmas, reconocer esas alternativas que tienen los niños y las niñas y las alternativas que nosotros también podemos brindar para ampliar o para dar cumplimiento de ese desarrollo integral, sino también reconocer que los niños y las niñas son sujetos políticos de derechos, ¿sí? Ellos, desde el momento que nacen, tendrían su primer derecho, que es el nombre y la nacionalidad, ser reconocidos desde el territorio y ser reconocidos desde el nombre, que sería
y bueno, políticamente y dentro del desarrollo democrático, eso es lo primero que nos dicen, póngale nombre o ya a sí mismo antes de que no ha nacido, ya tiene ese nombre y ya pues propiamente hace parte de un territorio. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de entregárselo desde lo que nos dice a nosotros la política y es regístrelo. El hecho de que el niño y la niña tenga un registro civil, ya le estamos otorgando esos primeros derechos que son inalienables y que no son intransferibles, ¿sí? El derecho de la salud, yo no puedo renunciar a mi derecho de la salud, los niños no pueden renunciar al derecho de la salud porque tienen cualquier tipo de situación o condición, simplemente los niños tienen esos derechos. Inicialmente y en el 89, cuando nacen los derechos de los niños y las niñas, hablábamos únicamente de 10. Y muchos de los que son contemporáneos, así como a mi edad, saben que, y a nosotros nos ponían a promulgar esos 10 derechos, a veces llegaban en los cuadernos, en esas pastas de los cuadernos, también hacía parte de una clase de democracia y ética que en su momento también nos lo brindaban y solamente hablábamos de los 10. Actualmente hablamos de un compendio de derechos de los niños y las niñas y uno de los derechos que ha venido tomando mucha fuerza es el derecho a la recreación, el derecho al juego, ¿sí? Que muchas personas dirían que, bueno, los niños se la pasan jugando, pero no es que se la pasen jugando, sino que definitivamente ellos aprenden desde otras formas y otras perspectivas. Entonces, ¿cómo ese enfoque de derechos hace que los niños y las niñas tengan ciertas condiciones que nosotros como adultos debemos garantizar? Y este enfoque de derechos, vuelvo y reitero, parte desde ese primer momento en el que se nace, en el cual se tienen los derechos allí, y bueno, se van construyendo a lo largo del tiempo. Pero no solamente es hablar de cómo se están desarrollando los niños y las niñas en estos escenarios, sino es hablar un poco de cómo la educación no se convierte meramente en una transmisión de conocimientos, sino se habla de una apuesta por la equidad. Algunos, más bien no alguien, sino muchos de ustedes escribieron empatía, igualdad, y de eso se trata. Una educación inclusiva es una apuesta por la equidad, donde dignifica la diferencia y donde nosotros también somos reconocidos, aunque somos altos, bajitos, gorditos, negritos, blanquitos, seamos como seamos, que tengamos o no tengamos una condición, no quiere decir que alguien tenga mayores derechos que el otro o que los derechos se puedan quitar porque pues se habla o no se habla o porque no tiene un pleno desarrollo en el hito del aprendizaje. Aquí la educación inclusiva entra en este ejercicio de conceptualización teórica del programa, dando una fuerza importante porque reconoce la igualdad en la singularidad, es decir, yo soy único, irrepetible, con unos derechos importantes, así como tú los tienes. Pero a través de esos derechos también existen unos deberes y es importante reconocer que mis derechos se acaban cuando empiezan los tuyos. A veces entendemos un poco mal este concepto social de los derechos porque como yo tengo, voy a poner un ejemplo, yo tengo derecho a escuchar música, entonces yo puedo escuchar la música en un recinto donde haya silencio y entonces como es mi derecho de escuchar música, entonces yo lo hago ejercer o yo lo ejerzo en este escenario. Lo que pasa es que también existe un derecho al descanso que usted de alguna manera o yo de alguna manera he interrumpido precisamente porque no reconozco que mis derechos terminan hasta cuando los derechos de los demás comienzan. Entonces, este entramado y este constructo, desde esa licenciatura, si se dan cuenta, no solamente tiene ese enfoque desde el reconocimiento integral del desarrollo, sino habla sobre
todo lo que es un constructo democrático, pero también lo constituye ese ejercicio desde la educación inclusiva. Aunque nosotros consideremos que estos tres elementos son muy vitales y son más que vitales, pueden ser muy sencillos de manejar en el aula, nos damos cuenta, y no sé si ustedes o cada uno de ustedes recuerda esta experiencia que los hizo sentir mal. Por lo menos, yo me acuerdo de alguna vez que dije o pronuncié una palabra que no era correcta y los demás se burlaron de mí, ¿sí? Incluyendo la maestra. Entonces eso lo que hace es lo que me hizo es sentirme avergonzada y no querer volver a participar. Me hizo perder mis inseguridades. Entonces es mirar que con cualquier acción que nosotros podemos o que estamos desarrollando en nuestras aulas, podemos romper cada uno de estos tres elementos tan importantes que debemos tener en cuenta. Esto con el sentido de, miremos estas caricaturas aquí, y es pensarnos cómo se diferencia un educador mediador crítico de un educador tradicional, de un cuidador tradicional. Esto hace parte de una de las categorías que hablábamos la semana pasada, en esas 5 categorías grandísimas que tiene nuestro proyecto educativo del programa. Y era romper ese paradigma de que los maestros de educación infantil son cuidadores, ¿sí? Entonces vaya, llévelo al jardín que allá lo cuiden, ¿sí? Allá no hacen nada, allá solamente juegan, allá solamente duermen, allá solamente comen, ¿sí? Entonces es cómo estamos o cómo nosotros nos vemos. ¿O será que no, yo es que hoy no quiero hacer nada con los niños, entonces mejor les doy fichas, les doy juguetes y que jueguen todo el día? Y entonces ya me convierto en ese cuidador tradicional. Yo quiero hacer aquí una reflexión importante, y es que yo no estoy de alguna forma diciendo que estas acciones sean minimizadas, no, son también importantes, porque es que en el momento del sueño los niños aprenden, porque en el momento del juego los niños aprenden, porque en el momento de la alimentación los niños aprenden, pero es un cuidador tradicional, se determina dentro de este campo educativo, es cuando tú solamente eres un observador pasivo, no haces nada, no tienes un diálogo, no te enriqueces con lo que los niños y las niñas te dicen, a veces los silencias, como que ese cállate, estoy hablando, estoy ocupada, pueden ser más potentes que lo que ellos están hablando, ¿sí? Un cuidador tradicional, un cuidador no se fija en estos 3 elementos que acabamos de hablar, pero un educador mediador crítico es el que, como su nombre lo refiere, educa ciertas acciones, pero desde esa comprensión, desde esa mediación en lo que hacen, lo que ven, lo que dicen los niños y cómo yo lo puedo interpretar. Por ejemplo, si un niño se acerca y me dice, profe, lo que pasa es que mi mamá me dijo que no me metiera con él porque él tiene un color de piel oscuro, yo tengo que comenzar a identificar qué hay detrás de todo esto, lo que se está hablando, y qué hay detrás de todo ello. Entonces, tenemos estos 2 elementos. En la primera caricatura, la que se encuentra en la parte izquierda, habla o es un escenario de una maestra con unos niños, y entonces la maestra le dice a esos niños que hay que leer la redacción, es decir, la maestra ha puesto una tarea allí y dice, anoche vi un cohete espacial en la tele, después un pobre llamó a la puerta de la casa, no me parece justo que esto pase. Que esto pase, burro, calla y aprende a escribir. Entonces miremos cómo silenciamos esas voces, cómo nosotros somos o podemos generar violencia únicamente en estos espacios, no más con decir, espérate, los adultos están hablando, pero ¿por qué dices eso? Y aún en la actualidad existen maestras que todavía le dicen a los niños y a las niñas que son burros, que esas orejas no les sirven, que la cabeza para qué les sirve si no es para pensar, y otros elementos. Me enseñas a jugar, ya no me acuerdo.
Esa es o la siguiente caricatura, la que se encuentra en el centro. Y la tercera caricatura, que es la que se encuentra en la parte derecha de sus pantallas, dice, debo atender sin perder detalle lo que está explicando la maestra y poner todos mis sentidos en no distraerme y concentrar toda mi atención en estar atento. Y dice la maestra, ¿entendieron, niños? Y todos los niños dicen, sí, señorita, pero aquel niño que estaba pensando en todo esto realmente se queda como que, ¿qué pasó? Profe Lore. Profe Dianita, lo que pasa es que acá hay una controversia en el chat. Acá las estudiantes, no sé si te puedes dar cuenta, están preguntando que si esta licenciatura ellos pueden dictar hasta qué grado, que cuántos años, que no sé qué. Em, que a ellos le habían dicho que hasta el grado quinto, bueno, una cantidad de cosas. Entonces, creo que no estamos prestando atención algunos a la clase tan importante, sino que están interesadas, digamos, como el más allá, hasta qué grado yo voy a dictar o no voy a dictar. Entonces, profe, pues yo le aclaré acá que nosotros como educadores infantiles, pues estamos atendiendo desde las madres gestantes y toda la primera infancia hasta básica primaria. Entonces, mi profe, ellas quieren acá que usted les aclare un poquito de este tema porque veo que este chat está un Sí, poco embolatado vale. más de lo que tú estás explicando. No, digamos, Entonces, vamos, está más, como yo le decía, ya están más orientados a las infancias en los primeros años de la educación básica, más no a la secundaria ni media, aunque también pues ellos más, ustedes más adelante pueden liderar proyectos pedagógicos, comunitarios de inclusión e investigación relacionada con las niñas y los niños. Entonces, como le decía yo, desde el vientre podemos prestar nuestro servicio y la básica primaria. Entonces, eso es dependiendo también de las instituciones educativas que las puedan contratar, del sector público privado, ¿sí? listo, listo, mi profe. Entonces, bueno, ¿sabes qué? Me parece interesante que comiencen a ver esas reflexiones frente a que hasta cuál es el alcance, cuál es mi alcance como educador infantil. ¿Qué son esas reflexiones? Esto me parece chévere porque nos permite o nos ya muestran de alguna forma las estudiantes que existe un campo de acción y pensar en ese campo de acción también es súper valioso. La infancia o la educación en la primera o la educación infantil cubre todo ese rango. Nos vamos a devolver un poquitico en lo que a nosotros por allá en ciencias naturales nos enseñaban acerca de las etapas del desarrollo. Y entonces nos decían que primero eran los bebés, luego eran los niños, luego eran los jóvenes, luego eran los adultos y luego los viejitos y luego a lo último de la escala ponían una cruz porque ya nos habíamos muerto. Era como esa etapa, esas etapas donde a nosotros nos marcaban como nos enseñaban ese ciclo de la vida. Y es muy interesante porque la educación infantil corresponde a dos momentos, la primera infancia y la segunda infancia. Cuando termina la segunda infancia, empieza lo que hace un momento les decía, los jóvenes, ¿sí? Y no, yo voy a aplicar, voy a incluir un poco aquí a la teoría, especialmente a Freud, que nos habla sobre esas regulaciones o esos cambios psicosexuales que tenemos cada uno de nosotros como seres humanos. Entonces está esa primera infancia, y esa primera infancia corresponde desde los 0, es decir, como decías tú, profe Lorena, desde esa gestación, desde ese momento en el que nacen los niños y las niñas hasta los 3 años. Y ahí hablamos de esa primera infancia. Y esa primera infancia, de alguna forma, nos está diciendo y nos está invitando a reconocer el desarrollo de los niños y las niñas
que es la primera parte epistemológica que teníamos allí en esta, me voy a volver aquí, en esta diapositiva, y es cómo sabemos sobre esa infancia, ¿sí? Entonces aquí es donde nosotros sabemos que de tal a tal edad los niños caminan, corren, leen. Aquí es donde nos dice específicamente que los niños y las niñas no están preparados para leer y escribir antes de los 5 años por toda una cantidad de situaciones que vamos a ir conociendo más adelante. Pero esta educación infantil, recuerden que termina con esa segunda infancia, no termina aquí. Viene la segunda infancia y esa segunda infancia va desde los 3 años, 11 meses y 29 días, ¿sí? Hasta los 8 años o 9 años. Entonces, pensarnos en hacia dónde voy a llegar es pensarnos que nosotros vamos a promover un desarrollo, primero muy importante que nos habla la ley de 0 a siempre, que es algo fundamental, porque todo lo que tú haces en los niños en esa primera infancia va a impactar realmente a tu edad adulta. Si a nosotros nos enseñaron a gritar en primera infancia, en ese desarrollo, en esa calidad educativa, pues nosotros estamos acostumbrados a gritar en la edad adulta, ¿sí? Si nosotros no cultivamos ese ejercicio de escucha, esa dedicación al estudio, esos hábitos estudiantiles, ahorita de adulto va a ser más difícil. Entonces, miremos que impactamos esa primera infancia como ese primer eje de desarrollo importante que impacta a esa edad adulta, pero también impactamos esos niños hasta los 9 años que ya entran a un proceso mucho mayor, que ya hace parte de esa juventud. Pero esta consolidación de esta segunda infancia también trae unos elementos que impactan a nivel social. Es aquí donde nosotros podemos, y los niños y las niñas tienen esos referentes sociales. Y entonces, si el niño ve que la mamá, el papá, el tío, la abuela, la maestra, que su sociedad dice gracias, el niño aprende a decir gracias. Y eso lo consolida y lo va haciendo parte de su formación a partir de esta segunda infancia, ¿sí? No sé la verdad si es cuarto, quinto, pero son niños hasta 9 años. Actualmente tenemos niños de 9 años en grado quinto, pero hay niños de 8 años en grado quinto, ¿sí? Lo que es claro es que bachillerato no es infantil. Sí, lo que yo le decía a ellos, mi profe, es Sí, la sí, sí, básica primaria. Entonces, desde gestación hasta básica primaria. Ya podemos participar también en otros campos, como les decíamos nosotros, investigación, proyectos comunitarios, sí, todo lo que vemos, lo que ustedes están viendo en esta carrera. Proyectos transversales, hay instituciones educativas que requieren este tipo de saber, hay instituciones que requieren talleristas y entonces ya no solamente vamos a trabajar con primera infancia, sino también trabajamos con gente adulta, permitiendo esa transferencia de conocimiento. Entonces, el campo es muy abierto, pero se enfatiza y se centra en esa educación infantil. Y entonces, miren, que aquí nos pudo haber pasado lo que le pasó a Felipe. Debo atender sin perder detalle lo que está explicando la maestra y poner todos mis sentidos sin no distraerme y concentrar toda mi atención en esto para estar atento. Y yo les pregunto, ¿y qué preguntas hay acerca de? Y como que nos quedamos quietitos porque de pronto no estamos haciendo esta relación. Estos 3 elementos, bueno, yo quiero ahí una pequeña interacción en el chat, profe, y es la primera caricatura. Esta primera caricatura que vemos aquí, esta que se encuentra en la parte izquierda, bueno, tenemos en este momento dos elementos conceptuales. El educador mediador crítico, que es el que permite hacer ese análisis y dar respuesta a a esas preguntas detonantes que teníamos allí, y el cuidador tradicional. Entonces, ahora les pregunto, por favor, escriban rápidamente en su chat. Esta primera caricatura, la que estoy señalando y la que se encuentra en el lado izquierdo, ¿es educador mediador o cuidador tradicional? ¿Ustedes qué creen?
Pueden colocar 1 o 2. El 1 es educador mediador y el 2 es cuidador tradicional, para que no escribamos tanto. 1 o 2. Y la profe allí nos va a ir diciendo. 2, dice. Cuidador tradicional, 1, 1, 2. Cuidador tradicional. 2, Bien, 2, 2. Perfecto. Listo, vamos aquí a la caricatura que está en el centro. En el centro, me enseñas a jugar, ya no me acuerdo. Ese es 1, educador mediador, crítico, o 2, cuidador tradicional. ¿Qué creen ustedes? 1, 1, 1. Perfecto. Y viene la tercera caricatura, la que está al lado derecho. 1, educador mediador crítico, o 2, cuidador tradicional. Crítico, 1, 2, 2, 1. Crítico. Educador crítico, 2, 1, 1, 2. Ahí un poco está como un poco dividido. Recuerden que yo les decía, lo que nosotros hacemos en esa primera infancia lo vamos consolidando. Entonces, posiblemente podría ser que Felipe, que es el nombre del niño que está aquí, pudo haber tenido un ejercicio como cuidador tradicional que no le permitió generar esas habilidades para el aprendizaje. Y tenemos 3 más aquí. Aquí la siguiente caricatura nos habla de cuál es la escuela tú que quieres. Yo te lo explico, pero si tú no te enfadas. ¿Qué pregunta y qué respuesta más poderosas aquí? ¿Cuál es la escuela que tú quieres? Yo te lo explico, pero si tú no te enfadas. Entonces, está muy alineado a lo que yo les decía o lo que preguntábamos, profe Lorena, hace un rato, y es como que, ¿qué quieres cambiar? ¿Qué quieres cambiar? ¿Qué quieres incluir? ¿Qué quieres involucrar dentro de este ejercicio? Y viene la caricatura del centro, la E con L, el, o la O con la R, or, o la D con la E, de, ¿sí? Entonces es como irle diciendo ese paso a paso sin ningún tipo de sentido. Y aquí me viene a la cabeza un ejemplo que yo siempre le doy a los estudiantes y es cuando a nosotros nos enseñan a leer, ¿sí? Y a nosotros nos enseñan a leer y comienzan con el método silábico, ¿no? Entonces la M con la A, ma, la M con la E, me, la M con la I, mi, y luego comienzan a hacer las combinaciones, mamá, memo, mimo, y luego le ponen a uno una frase, mamá ama a Memo, y resulta que Memo es el vecino y no es mi papá. Y entonces uno dice, ¿y qué nos están enseñando? O Memo ama a mi mamá, pero Memo no es mi papá. ¿Mm? Entonces miremos que deben existir realidades conectadas aquí. No es solamente el hecho de repetir, sino cómo estamos enseñando todo este ejercicio. ¿Somos cuidadores o realmente somos educadores mediadores? Y ahora aquí la última, Mafalda, es muy, muy característica dentro de este ejercicio de educación, porque ahora nos dice, y ahora por favor enséñenos cosas realmente importantes. Posiblemente esa maestra estaba enseñando Memo ama a mi mamá, sin Memo ser mi papá, pero pues ahora dice, bueno, ya sabemos que Memo ama a la mamá, pero pues enséñenos cosas que realmente podamos o que aporten a esta construcción de los niños. Bueno, Yo creo profe, que ahí quiero hacer algo supremamente importante de lo que su merced habla y son los niños los que le dicen a la maestra, bueno, ahora enséñame algo importante. Entonces, pues ahí aprendemos de que la voz de ellos es supremamente valiosa y que no solamente nosotros tenemos la razón como adultos, sino que ellos son en ese momento esa voz tan importante y tan significativa a veces y en todos los contextos, ya sean en la familia o en la escuela, pensamos que como somos adultos tenemos la razón y se debe hacer como nosotros decimos las cosas.
y desafortunadamente no es así. Como decía el video hace un rato, nosotros aprendemos de los niños y eso es algo muy valioso y significativo para ellos. Y es esa huella que nosotros podemos transmitir a ellos porque ellos se van a sentir valorados en el aula. Entonces, a partir de ahí, ay, es que yo dije esto, yo dije lo otro y mi maestra me dice que sí, es porque sí. Entonces, a partir de ahí ellos se van a sentir incluidos, valorados, importantes. No solamente yo soy la que voy a poner, vamos a ver esta clase así, es que ustedes me tienen que escribir así, tienen que colorear así, no, sino que a partir de ellos, a partir de esas preguntas, a partir de esas ideas que ellos tienen, podemos también involucrarnos y trabajar como ellos quieren que nosotros también trabajemos. Claro que sí. Bueno, y vamos a cerrar este primer elemento de conceptualización con este juego. Entonces aquí vamos a ir, esto pasa súper rápido. Ustedes van a decir A, B o C. ¿Cómo se diferencia un educador mediador crítico de un cuidador tradicional? A, se enfoca solo en satisfacer necesidades. B, mantiene el orden sin fomentar el aprendizaje. C, cuestiona la realidad y guía aprendizajes significativos. Rápido, rápido. C, profe, C. Muy bien. ¿Qué propone el enfoque de derechos de la educación infantil? Focalizar los derechos solo en los maestros, restringir derechos para mejorar la disciplina o promover los derechos y las garantías para los niños y las niñas. A ver usted. C, promover. Ay, no alcanzamos, toca más rápido. ¿Qué significa la educación infantil como campo de saber? Un conjunto de saberes sobre el desarrollo y aprendizaje infantil, gestión administrativa de centros o un conjunto de técnicas. Listo, ahí vamos avanzando. Siguiente. ¿Qué función atribuye el texto al cuidador tradicional? Promover el pensamiento crítico, guiar proyectos comunitarios o satisfacer necesidades y mantener el orden. C, me dicen acá. A, B. No, A, vamos, B. ya, ay, listo. ¿Qué enfatiza la educación inclusiva? Accesibilidad y participación de los niños. Énfasis en el... Profe, me dice. Listo. Bien. Ahí vamos bien. ¿Qué componentes claves se mencionan en la formación de educación infantil? Evaluación únicamente formativa, educación centrada en conductas o atención y desarrollo integral. C. Bien. ¿Cuál es el enfoque central del programa de la licenciatura en educación infantil? Atención al desarrollo integral a la primera infancia, enseñanza universitaria o educación enfocada en la lectura y la escritura. Me dicen, profe, ¿qué A? Muy bien. Vamos bien. ¿Qué sostiene el texto sobre el estudiante como sujeto de aprendizaje? ¿Es un receptor? ¿Es un sujeto activo capaz de transformar el contexto o solo ejecuta tareas? B. Muy bien. Ya vamos llegando. Excelente. ¿Qué caracteriza a un educador mediador crítico? ¿Promueve la reflexión, autonomía y participación? ¿Se limita a dictar contenidos o evita cuestionar la realidad? Muy Escriben bien. A, profe. Perfecto. Muchísimas gracias. Ya han consolidado varios elementos aquí. Continuamos con la presentación. Ya vamos avanzando. A ver cómo nos vemos aquí. Y vamos a cambiar. Ya hemos consolidado esta parte de ese rol y ahora nos vamos a vernos como ese docente intelectual transformativo. Es decir, nuestro programa de licenciatura en educación infantil define el maestro, apartando lo que ya lo hemos hablado, como ese cuidador o ese ejecutor de metas. Hay que entregar y entregar y entregar como si nosotros fuéramos máquinas y los niños fueran el producto, sino que nosotros estamos posicionándonos como esos actores sociales y políticos. Nosotros siempre hemos tomado decisiones. Hablar un poco de política es, yo quiero dejarlo muy claro, y es, la política no solamente se enmarca acerca de la ley como tal, sino que ser un actor social y político significa que las decisiones que tú tomes pueden transformar esa realidad. Por eso esas preguntas iniciales. Entonces, si yo digo no, si yo digo sí, o yo sí digo me animo y voy, o si más bien no me animo y no voy, va a transformar lo que ocurra a nuestro alrededor. Por ello,
somos o debemos tener o tenemos 3 elementos importantes dentro de este ser actor social y político, y es que nosotros somos investigadores en el contexto. Por eso el escenario 4, donde habla sobre esos desafíos, cuáles son esas problemáticas, cómo reflexionamos de cada uno de esos núcleos problemáticos, de esos núcleos integradores del problema, cómo nosotros comprendemos esa realidad y de alguna forma logramos generar esa transformación. Si nosotros vemos violencia, cómo nosotros desde las escuelas transformamos esas violencias, esa escucha, porque nosotros nos convertimos en esos sujetos de cambio con esa capacidad para hablar, para decidir, para actuar, ¿cierto? Y aunque nosotros afectemos ese contexto social, nosotros somos íntegros desde nuestras propias creencias. Y el ser crítico, transformativo, me implica a mí, de alguna forma, generar esa práctica reflexiva. Es decir, todo lo que yo estoy haciendo en las aulas, lo que ocurre, lo que no ocurre, ese diseño, lo que llego a impactar, integra ese pensamiento y esa acción desde nuestra propia experiencia. Lo decía hace un rato la profe Lorena, y nosotros nos imaginamos, yo les digo, bueno, se van a pensar ustedes como educadores infantiles cómo sería la fiesta del Día del Niño para ellos este año. Y ustedes tienen esa responsabilidad y ustedes dicen, no, yo le voy a poner y le voy a traer y le voy a hacer. Y resulta que todo lo programé para el aire libre y ese día llovió. Yo no me puedo ponerme a pensar, y ahora que yo voy a llorar junto con los niños porque ese día fue terrible, sino por el contrario, esas ganas de construir el saber pedagógico, ese ánimo que nos va a permitir hacer este tipo de transformación, nos invita a hacer esa práctica reflexiva. O por el contrario, yo me imaginé otro tipo de experiencias y resulta que ese día, a través de ese lenguaje, me doy cuenta que los niños son violentados o son abusados o han perdido la mamá o han perdido el papá, o usualmente pasa y es muy regular que el Día de la Madre todos están haciendo la tarjeta para el Día de la Madre, pero suele pasar que hay niños y niñas que no viven con sus mamás, que sus mamás han fallecido o algo haya pasado, y usted queda como que, ¿y ahora qué vamos a hacer? Entonces se da cuenta que no es solamente limitarse, sino que hay que reflexionar sobre el entorno y que también de alguna forma nos está permitiendo hacer transformadores dentro de este ejercicio político y desde este ejercicio social. Volvemos a insistir sobre esa base epistemológica y hablábamos un poco de Freud, pero también hay alguien muy importante que enmarca todo este proceso de transformación social y es hablar de Henry Giraud. Y es este autor quien nos dice que y se enfoca en las acciones que nosotros vamos a desarrollar desde nuestro rol docente como ese intelectual transformativo. No hablar por hablar, sino hay que investigar un poco. Recuerden que nosotros hacemos parte de esa indagación, de reconocer las problemáticas, de reflexionar un poco sobre esa práctica. Y es que nosotros, desde nuestro rol docente, somos encargados de potenciar la capacidad crítica de los jóvenes y no únicamente ser el encargado de llevarlos a cumplir unos objetivos propuestos sin reconocer esa parte cultural o esa parte contextual. ¿Esto qué quiere decir? Estamos en el 2026, hace unos 6 años ocurrió algo que transformó las vidas de cada uno de nosotros y fue la declaración de la pandemia. Esa coyuntura de salud donde nos mandó a guardar a nosotros y ahorita nosotros si nos ponemos a recordar un poco cómo vivimos esto, pues eran unos días tensionantes porque nos dijeron que no podíamos salir a la calle, nos dijeron que no podíamos tener contacto social con otras personas a 2 metros,
nos dijeron que no podíamos abrazar, saludar de beso, tomarnos de la mano, nos dijeron unos días salen mujeres y otros días salen hombres, otra vez nos dijeron ustedes salen por número de cédula, los pares y los impares, y esto nos enseñó a nosotros desde lo educativo a resignificarlo, y no es solamente con el cumplimiento de lo que estaba pasando en el currículo, saber leer, escribir y tener un montón de cosas, sino a reconocernos que nosotros también hacemos parte emocional, somos emocionales. Y entonces no solamente es cumplir esos objetivos instaurados allí, sino por el contrario, es también tener en cuenta esos otros elementos que me permiten a mí construirme como maestro, desde lo crítico, desde esa enseñanza contextualizada, desde esa transformación de orden social, hacia esa democracia justa, llena de valores, de todos esos valores que ustedes colocaron allí en el chat al inicio, desde esa capacidad de que nosotros tomemos ciertos elementos y que permitan esa transformación social, y que de esa misma forma emerjan también elementos desde la política pública, y la política pública reconocida como esos elementos desde la garantía, esos elementos desde lo que hace posible el desarrollo de una sociedad común. Y hablar un poco sobre qué objetivo nos queremos trazar. Voy a leerlo de manera textual, mi profe, y es hablar un poco sobre qué dice Giraud. Y eso, este escrito epistemológico reposa en nuestro proyecto educativo del programa, ¿sí? Nuestro proyecto educativo del programa nos dice que Giraud defiende la idea de un docente como un intelectual transformativo. Nosotros no solamente decimos o damos ideas por decirlas, o no construimos ejercicios pedagógicos por decirlos, o simplemente tomamos decisiones porque sí, sino porque tenemos en cuenta 3 elementos fundamentales, y eso nos hace ser intelectuales transformativos. Nosotros como docentes estamos más que en la obligación, es como un sentido de responsabilidad, lo decían ustedes allí, la responsabilidad de mantenernos actualizados. ¿Qué ley está surgiendo? ¿Qué norma está surgiendo? ¿Cuál es la garantía? El año pasado, ya desde el 2025, casi a finales del 2025, nos dijeron todas las escuelas tienen que trabajar una cátedra de salud, de educación emocional, y van a haber unos proyectos transversales de educación socioemocional y emocional, porque se ha comprendido a partir de todas estas incidencias, no sé si ustedes lo han escuchado, que aumentó significativamente el suicidio infantil. Hay un porcentaje importante, nuestros niños de 6, 7, 8 años están haciendo eso, se están suicidando, y los porcentajes siguen en crecimiento. Y entonces darnos cuenta de esta realidad nos obliga a nosotros, como cada uno desde nuestro rol, a ser intelectuales transformativos. ¿Cómo ustedes logran hacer esa contención emocional, ese manejo emocional? Ojo, sin involucrarnos en lo que no es parte de nuestra línea pedagógica, porque es que nosotros no somos psicólogos, no somos terapeutas, no damos diagnóstico, pero sí comprendemos todo este ejercicio que permite un desarrollo integral. Y ser esos intelectuales transformativos, pero también profesionales, y no convertir estas situaciones que se presentan en el aula como ese elemento de corrillo que, y si supo que al niño de no sé quién le pasó esto, y yo lo comento y lo comento, no, eso no puede tener un morbo, debemos ser profesionales en lo que nosotros estamos viviendo en nuestras aulas. Pero eso no significa que si yo me entero, yo me voy a quedar callado porque yo soy un profesional. Claro que no, nosotros tenemos la obligación de activar rutas, de ser esos agentes activos. Nosotros no podemos dejar pasar cualquier problema, situación específica en las aulas y quedarnos callados. ¿Por qué? Porque hay algo que ya lo hemos venido mencionando, y son los derechos de los niños y las niñas.
Y los derechos de los niños y las niñas, aparte de ser inalienables, pasan a ser parte superior. Los niños y las niñas son sujetos superiores a nosotros los adultos, porque a ellos se les garantiza por su indefensión, por su edad y por otros elementos allí constitutivos. Y nos dice Girex también que debemos ser reflexivos, pensarnos siempre en lo que vamos a decir, en lo que vamos a construir, y por eso estos escenarios que animan o invitan a una reflexión, a pensarnos, a pensarnos otros elementos, a sentarnos un poco y comenzar a mirar qué es lo que ha pasado en nuestro entorno. Entonces, los docentes debemos ser intelectuales, transformativos, profesionales activos y reflexivos, capaces de hacer una pedagogía contextuada y social, políticamente. Y aquí vuelvo nuevamente al 2020 y nos dimos cuenta que aquí hablábamos del Internet porque estábamos todos encerrados, pero nos dimos cuenta que habían poblaciones a las que les llegaron tablets, pero ni siquiera tenían luz. Y entonces nos dimos cuenta que hay una gran brecha. Hay una gran brecha desde lo que está pasando. ¿Y qué le tocó a las maestras? Hacer carteleras, pasar de casa en casa, hacer guías. El trabajo se multiplicó, pero de igual forma hicimos un ejercicio transformador, con capacidad de transformar social. Los padres se convirtieron en profesores y los profesores se convirtieron en padres, especialmente cuando los niños y las niñas llamaban a pedir consejos, tareas, orientaciones, y todo nuestro servicio y toda nuestra vocación se convirtió 24/7. Entonces, integramos ese pensamiento y esa práctica, nos alejamos en nuestra totalidad de ser ejecutor de metas y nos constituimos en seres humanos capaces de escuchar, de transformar realidades y demás. Y esto es lo que nos dice a nosotros el proyecto educativo del programa, que pues son frases potentes. Y ahora la pregunta para que rápidamente respondamos ahí en el chat. ¿Qué objetivo me quiero trazar como educador infantil? ¿Qué objetivo es el que ustedes piensan que debe ser transformador a partir de esta educación infantil? Que como bien lo decíamos, no solamente vamos a impactar esa primera infancia, sino que vamos a ir avanzando un poquito más. Entonces, no sé, mi profe, si hay alguna respuesta en el chat que logremos allí Sí, identificar. acá hay una que dice formar niños y niñas que piensen por sí mismos, pregunten el porqué de las cosas, no solo repitan. Quiero ser la docente que desde el jardín les enseña a cuestionar con respeto, opinar y a construir ideas propias. Así ellos crecen como ciudadanos que transforman su realidad. Mi objetivo como educador infantil es que los niños sean críticos, sanos emocionalmente, respetuosos, que trabajen en equipo, inclusivos y en el amor. Eh, Mi objetivo como educadora infantil es acompañar y fortalecer el desarrollo integral de los niños, promoviendo aprendizajes significativos, valores y un ambiente de respeto e inclusión. Quiero ser transformadoras, que cuestionen, que pregunten sin pena, ante todo respetuosos y dedicados. Desde la empatía, y que puedan ser un eje para su vida. Quiero formar niños y niñas con valores, que sean autónomos, trabajen en equipo, respetando el pensamiento del otro. Listo, pues maravilloso todos esos objetivos. Y bueno, se espera que se siga construyendo en el tiempo con su formación. Recuerden que tienen 9 semestres, este apenas es el primero, pero han arrancado con todos los ánimos y con todas las ganas. Y felicitar a las chicas que dicen, no, este es mi primer CIPA, súper animadas a seguir involucrándose en esto, a ir comprendiendo las dinámicas, porque lo nuevo no es fácil, no hay que tenerle miedo, estamos llenos de miedos, pero también dicen que los colombianos somos muy poderosos en la toma de decisiones, y entonces también aplica para allí. Vamos a finalizar, mi profe, con 2 elementos. El primero es, vamos a mirar desde este ejercicio evaluativo. Y esto, más que decir está bien o está mal, o no es correcto o es incorrecto, es escucharlas un poco. Entonces,
porque aquí puede llegar a estar al revés, ese semáforo en rojo. ¿Y por qué está en esa carita triste ese semáforo en rojo? ¿Y qué dice? Yo comprendí que. Y ahí me doy cuenta al comprender que pude haber hecho una mala práctica o no haberme dado cuenta de cosas y eso me hizo sentir un poco así, como triste. Pero yo tengo otros elementos más para poder avanzar y tengo otras oportunidades porque he comprendido de forma clara que hay algo que posiblemente lo tenía en una línea allí como que no lo tenía tan claro, pero ahora con este espacio de ser educador mediador crítico, pues puedo llegar a romper allí grandes fronteras educativas y sobre todo comprender las realidades de nuestras infancias. Entonces, animándolas, ¿qué comprendieron? Una palabra, en una palabra, dos palabras, ¿qué comprendieron en esta gran jornada? De mi profe, si ya hay respuestas en el chat, animarlas a las... Dice que comprendí que hay que dejar el miedo, Muy ser bien, transformadores, enseñar, es comprender, brindarle amor, es mostrarle el mundo sin ser testigos, se me perdió. La motivación, tener dedicación, que puedo transformar la educación, es formar niños y niños autónomos y creativos. Comprendí que ser educador también es ser aprendiz, comprender que debo ser éticamente responsable, capacitarme constantemente. Comprendí que hay que crear nuevas expectativas, saber que cada niño es un mundo diferente. Comprendí que el amor es la base de todo principio, que hay que ir más allá, mostrar una vida llena de calidad. Comprendí que hay que transformar esos pequeños mundos. perfecto, listo. Yo creo que con estas apreciaciones, todas vamos a leerlas ahorita en el chat, entonces, pues bueno, vamos por cuestiones de tiempo, ya estamos cerrando. La segunda pregunta, ¿qué están construyendo ustedes? Ya comprendimos ciertos elementos y ahora, ¿qué están construyendo? ¿Qué están construyendo con esta formación? ¿Qué están Proyecto de vida, Muy mi bien, futuro profesional, dedicación, compromiso conmigo misma, construyendo una mejor educación. Comprendí que el amor y la empatía es muy importante, un proyecto de vida, una educación inclusiva basada en el amor, un proyecto de vida en un futuro, así construyendo ser mejor profesional, un camino donde se vea el cambio, un proyecto de vida, bases sólidas para educar desde la inclusión. Estoy construyendo mi vida profesional, estoy construyendo mi objetivo como futuro educador infantil, formar niños con pensamiento crítico desde el jardín, niños con respeto, un futuro mejor. Unas bases perfecto, sólidas, bien. espacios Y vamos, seguros. muy bien, vamos con la tercera pregunta. Yo aquí con esta primera y segunda, la primera y la segunda pregunta, yo evoco lo que llamamos nosotros en educación infantil la pedagogía restaurativa. Y esa pedagogía restaurativa es comprender que nosotros somos docentes que amamos nuestra labor, comprendemos que hacemos una transformación y siempre estamos en esa reflexión continua, siempre estamos restaurándonos, siempre vamos a tener el principio de la no repetición. Y ese principio de la no repetición es que si esto logró herir a alguien, pues yo no lo voy a volver a repetir. Y esa pedagogía restaurativa es la que me permite a mí enfocarme dentro de mi ejercicio y dentro de mi labor docente. Entonces, esto me evoca a mí estas dos preguntas. Y la tercera, ¿qué necesitan profundizar para ser esos agentes, esos educadores, mediadores críticos? ¿Qué necesitan profundizar? Bueno, vamos a esperar. Considero que necesito profundizar estrategias pedagógicas para atender las necesidades individuales de cada niño, fortalecer mis habilidades de comunicación con las familias, ampliar mi conocimiento, estudiar más el PP,
Necesito profundizar espacios seguros de comunicación efectiva, profundizar una educación diferente, más sobre inclusión, manejo de grupos, lograr propósitos que habían puesto por mucho tiempo. Necesito profundizar estrategias prácticas para generar un debate en niños de 3 a 5 años. Necesito profundizar habilidades de comunicación y manejo de personas, profundizar la planeación estratégica, profundizar el aprendizaje basado en juegos, profundizar conocimiento y liderazgo, profundizar el entorno social para trabajar. Necesito profundizar atención a la diversidad, profundizar educación inclusiva y leyes. Listo, mi profe. Bien, qué interesante este Vas ejercicio. con- Listo, sí. yo creo que hemos logrado cumplir con grandes metas frente a ese rol del educador infantil, que no pretende ser nunca minimizado, ni nunca es que el que estudia otro tipo de carrera es más o tiene un elemento más importante, sino que nosotros aquí nos damos cuenta que nuestra profesión realmente hace parte de todo este ejercicio, de este constructo que permite transformar realidad. Vamos a finalizar, mi profe, con el siguiente video. Ay, me falté. Voy a mirar, lo que pasa es que no sé por qué no me funciona. Voy a ponerlo nuevamente con subtítulos para que lo logremos ver y lo voy a poner allí en el chat. Permítame en un segundo, lo estoy aquí ubicando, o no sé, mi profe, si tú lo puedes poner en el chat y yo lo voy Sí, sí, avanzando. señora. Ya lo envío. Listo. Y yo lo voy a poner aquí, ya tenemos los subtítulos. Todo está sin dando semillas. Un arquitecto de mentes, un escultor de personalidades y un guía en la travesía del aprendizaje. La educación no es solo un trabajo, es una vocación. Es la pasión de aquellos que creen en el potencial ilimitado de cada niño, cada joven, cada persona que tiene la fortuna de aprender de ti. Cada alumno que se sienta frente a ti es una historia en desarrollo, una vida llena de posibilidades. Y tú, con tus palabras y acciones, tienes el poder de influir en esa historia, dar forma a su destino. Recuerda, cada lección que compartes es una piedra angular en la construcción del mañana. Estás creando líderes, soñadores, innovadores. Estás forjando el carácter de aquellos que algún día cambiarán el mundo. Pero el impacto de tu labor va más allá de los logros académicos. Es en esos momentos en que un estudiante duda de sí mismo y tú estás allí para ofrecer una palabra de aliento. Verdaderamente demuestras tu poder. ¿Cuántas veces has visto el brillo en los ojos de un estudiante cuando finalmente comprende algo que le costaba? Ese brillo es la chispa de la curiosidad, de un viaje que tú has iniciado. La diferencia entre un camino recorrido con miedo, transitado con confianza. Cada vez que un estudiante supera un obstáculo gracias a ti, estás moldeando un futuro más fuerte y resiliente. Pero, ¿sabes qué es lo más poderoso? No son solo las palabras que dices o los conocimientos que compartes. Es el ejemplo que das. Los estudiantes no solo aprenden de lo que enseñas, sino de cómo vives. Tu pasión, tu integridad, tu compromiso son lecciones silenciosas pero profundas. Cada acción tuya, cada respuesta paciente, cada muestra de respeto hacia ellos, deja una huella indeleble en sus corazones. A veces, el peso de esta responsabilidad puede parecer abrumador. Las horas largas, los desafíos constantes y la incertidumbre de si realmente estás haciendo una diferencia. Pero déjame decirte algo, lo estás haciendo. La semilla que plantas hoy puede no florecer de inmediato, pero con el tiempo se convertirá en un árbol robusto que dará sombra y frutos para muchos. Nunca subestimes el impacto que tienes. Hoy no veas los frutos de tu trabajo, pero confía en que tu influencia perdurará mucho después de que la campana suene por última vez.
Faro de esperanza en un mundo que necesita desesperadamente guía y sabiduría. Piensa en cada uno de esos estudiantes que han pasado por tus aulas. Algunos recordarán la materia que enseñaste, pero todos recordarán cómo los hiciste sentir, cómo los motivaste a ser mejores. Así que sigue adelante, maestro. Cada día, cada clase, cada desafío es una oportunidad para cambiar una vida, para transformar el futuro. La humanidad está en tus manos. En cada pizarra que llenas, en cada hoja que corriges, dando un legado que perdurará más allá de tu tiempo. No necesita más educadores como tú, comprometidos, apasionados, dispuestos a dar todo por la educación. No olvides el poder que tienes. Bueno, espero que les haya gustado. Lo tienen allí de recuerdo en el ejercicio de sus memorias. Nos damos cuenta que esta profesión, esto hace parte de una transformación social. Ustedes están trabajando con vidas y hay que respetarlas en su integridad. Ustedes hacen y tienen una labor muy importante en estos espacios y qué chévere que de alguna forma se reconozca ese valor. Entonces, tomar esta decisión no solamente se centra en querer o verlos, sino en cómo de alguna forma ha llegado a tener esa impronta, que nosotros sintamos desde el corazón que este ejercicio es lo más valioso, ser el profe es lo más valioso, y así está el poder del maestro. Nosotros somos estudiantes, siempre aprendemos, aprendices dirían por allí, y pues nada, este es un mensaje de reflexión y con grandes elementos allí. Con esto estamos terminando, les damos unas muchísimas gracias por estar durante todo este tiempo. Sabemos que 2 horas puede llegar a ser mucho, pero no nos vemos siempre. Entonces, qué chévere que nos podamos encontrar, compartir ideas, conocimientos, escucharlos a ustedes desde la región, escucharlos a ustedes desde cada uno de sus lugares y ver estas reacciones. Entonces, pues nada, profe, muchísimas gracias a todos y a cada uno de ustedes que están allá a través de esas pantallas. Yo no sé si se animan de pronto a encender cámaras, qué chévere que nos pudiéramos conocer un poquito y tomamos una foto de cierre, ¿les parece? Para aquellos que se quieran animar, gracias, ya vemos camaritas allí encendidas. Muchísimas gracias todas por ese compromiso. Mira qué chévere, vemos muchísimas personas que están aquí conectadas. Eso se siente uno muy contento que están allí en estos espacios. Bueno, desde muchas regiones también, allí se están arreglando también, qué bien. Listo. Gracias a todos y a cada uno de ustedes por animarse a encender sus cámaras, por escucharnos y vuelvo y reitero, este es un ejercicio, un compromiso grandísimo que tenemos y bueno, nosotros tenemos el poder del maestro. Un aplauso para ustedes, vamos a tomar la foto, quietitos allí. Bueno, voy a hacer varias tomas aquí porque tengo esto aquí dividido. Voy a ponerlo, más bien voy a poner aquí en vista. Aquí. Qué chévere cómo se ven. Listo, a la cuenta de 3, no se me van a ir, no se me van a ir. Voy a hacer 2 tomas, pero les voy a ir diciendo. A la 1, a las 2 y a las 3. Perfecto, no se me vayan a mover. Quietitas ahí todavía. Y voy para la segunda toma. A la 1, a las 2 y a las 3. Muchísimas gracias a todas. Un abrazo. Que pasen una muy buena noche. Dios las bendiga. Dios los bendiga. Igualmente, Gracias. profe, Dios los bendiga. Chao. Feliz noche, muchas gracias.
Chaito, feliz noche. Chao, que estén muy bien. Gracias, feliz noche. Feliz noche. Profe, una pregunta. No tenemos que marcar asistencia, ¿verdad? Es solo en la plataforma. Solo en la plataforma, sí, señorita, sí. Ah, bueno, profe, muchas gracias. Hasta luego. Que estén muy bien, hasta luego. Feliz tarde a todos. Feliz noche, Dios las bendiga. Amén. Gracias, gracias igualmente.